Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital. A ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del pie de la cuesta Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, seguir reiterando esa invitación, si bien lo tienen ustedes allá, en los diferentes sitios donde lideran ustedes procesos, proyectos, actividades en pro de las comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, temas relacionados con la cultura, con el deporte, con la educación, con la religión, con la parte gremial, allá en la vereda, allá en el barrio, allá en el municipio, a donde llega esta señal. Si bien lo tienen, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en este recorrido, hoy con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado y que tienen que ver con la parte cultural, con la parte de la literatura, con la parte de la historia, con ese trabajo investigativo que lleva a que precisamente se escudriñe en lo que ha sido nuestra historia, de aquellos que han forjado nuestras regiones y que es importante traer a memoria, hoy que se habla de las memorias vivas, pero las memorias que también han quedado y que lógicamente han sido peldaños para que en la economía, en el desarrollo de una región, pues estén y sean los que a veces regiones que se retrasan, otras que prosperan, otras que nos pierden el liderazgo. Pues es hablar del ingeniero industrial Hernán Darío Castillo Quintero, como gestor cultural, escritor, tallerista, investigador, pero ante todo también que viene con una tarea desde el punto de vista que es motivar también lo que tiene que ver con la lectura, lo que tiene que ver con que escudriñemos también nuestra historia, y eso es una parte de la cual precisamente conocemos con el circuito literario en diferentes instituciones educativas y lógicamente con las obras que ya ha plasmado, que ha escrito, que ha materializado y que tienen que ver precisamente con eso, con ir al laboratorio, con ir a la fuente, con investigar. Pues ingeniero Hernán Darío Castillo Quintero, bienvenido aquí a través de Guanevisión. Hoy vamos a hablar de un trabajo que usted en próximos días va a presentar que tiene que ver con esas familias que llegaron a Santander, que llegaron a Bucaramanga, forjaron y ante todo han hecho historia. Bienvenido aquí al Magazine de Noche. Buenas noches, periodista Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia de Guanevisión, ¿no? Muy queridos ustedes siempre por brindarme este espacio tan agradable y un espacio abierto a la cultura que tanto nos hace falta en estos momentos, ¿no? A ver, pues antes de entrar al tema que nos tiene hoy acá, pues lógicamente hablemos de esa labor que usted sigue, el circuito literario, promoviendo la lectura, en fin, ¿cómo continúa esa tarea? Es una tarea conjunta y hemos encontrado aliados fundamentales, entre esos usted. Usted es un puente y Guanevisión es un puente para forjar y mirar una visión cultural que tenemos que despertar nosotros los santanderianos, Bucaramanga y su área metropolitana, en este caso Floridablanca, Piedecuesta, Girón, son municipios que entre todos unidos podemos ser muy prósperos como región, ¿no? Entonces, como le digo, es un trabajo conjunto en el cual pues empieza como una persona cualquiera, en este caso yo como lector, y se han sumado o se han visto instituciones involucradas, entre esas el apoyo que me ha brindado el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, el apoyo que me ha brindado la Gobernación de Santander con Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, incluso el Ministerio de Cultura en este momento
las unidades tecnológicas de Santander, colegios que se han venido sumando, y he venido abriendo espacios y estos espacios han venido creciendo. Las personas nos van conociendo esta labor cultural que estamos desempeñando, en el cual pues leamos, investiguemos, menos televisión, menos Netflix, más lectura, más investigación. Con eso tenemos un despertar cultural y una mentalidad diferente en la cual vamos a lograr cambiar nuestra posición social, cultural y económica de Bucaramanga si seguimos así. Entonces, es un trabajo que ya ha crecido, ya tenemos unas bases sólidas, pero lo importante es que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena y tengamos más iniciativas. Vean, me doy cuenta hoy en día que personas como yo, existen unas 15, 20 que están trabajando en proyectos similares de manera independiente a la mía. O sea que cada vez nos vamos sumando más, y necesitamos de eso, de que nos motivemos a la lectura y a promover proyectos que nos lleven a un beneficio social. Algo característico, podríamos hablar de un aliado estratégico que se requiere en estos procesos, ¿no, ingeniero? Como ese club de lectura uteísta, en el cual también usted articula junto a los demás trabajos de investigación, de escritura, de gestor cultural, en fin. Sí, Luis Eduardo, vea, por medio de las unidades tecnológicas de Santander, yo hablé con el rector y le dije, vamos a potenciar el club de lectura que existe ya en las unidades. Existía un club de lectura, pero lo hicimos un poco más dinámico. Cambiamos un poco la situación, traemos personajes, amigos que son escritores locales, los promovemos, que ellos mismos vayan a leer, interactúen con los estudiantes le hagan preguntas directas, y no nos quedamos ahí, sino dijimos, llevemos esto a los colegios, llevemos estos a la cárcel. Ahorita estamos cerrando un convenio para llevar el club de lectura de las unidades tecnológicas de Santander, llevarlo a la cárcel de Bucaramanga y a las cárceles de Bucaramanga, a la del Buen Pastor, a la Modelo e incluso a algunas correccionales. Entonces, es llevar la cultura donde no está, pero para eso se necesita unos aliados estratégicos. Y afortunadamente, los resultados se van viendo por el trabajo que uno hace. O sea, esto no es una circunstancia de que yo llegué y me abrieron las puertas de una vez. No, al revés, me las cierran. Pero si las tengo que tocar 30 veces la toco y a la 31 me la abren. Entonces es un trabajo de mucha constancia. Para la parte cultural es difícil que haya una disposición política, una disposición económica. No hay recursos, no los hay. Entonces nos toca con nuestras propias uñas, con nuestros propios esfuerzos, lograr esto hasta que vaya fluyendo solito. Ya después todo se va normalizando y se ve una buena labor, porque es que son labores sin temas de segundas intenciones. Son labores que de verdad van con un propósito cultural, nada más. Aquí no hay fondos ni políticos, no hay fondos económicos, no hay segundas intenciones, que es lo que muchas personas buscan o creen, ¿no? No, aquí es un tema netamente investigativo y cultural para generar conciencia literaria. Pero lo más importante, ingeniero, he podido observar precisamente cuando le he acompañado a usted, a otras personas que también están liderando estas labores, veo que se va creando un auditorio, esa recepción, el que ustedes con la constancia, insistiendo, en fin, pues vemos, hay una recepción, una aceptación, que es lo más importante, que es el objeto final, ¿no? Sí, generamos una conciencia. Más allá no podemos, nos es difícil seguir.
Entonces, cuando nos ven trabajando constantemente, la persona dice, oiga, de verdad esto tiene un objetivo. Pero ¿cuándo se ven los objetivos cumplidos? Es con el tiempo. Es con el tiempo. Yo no puedo decir Bucaramanga o me voy a volver lector de un día para otro. Los estudiantes de Bucaramanga se van a volver lectores de un día para otro. Una bonita experiencia la tuve hace 3 semanas. Fui al Colegio Gabriela Mistral de Bucaramanga y llevamos el club de lectura a las niñas de primero de primaria. Y les leí el Quijote. Este domingo estuvimos en un bazar, también en el Colegio Gabriela Mistral, y se me acercó una madre de familia y me dijo, mi hija me tiene loco que le compre un Quijote para niños. Me encontré con otra niña y le pregunté cuál era el personaje que más le gustaba y me dijo que Sancho Panza. Y otro papá me dijo, mi hija llegó hablándome de los molinos de viento y yo no sabía de qué estaba hablando. O sea que vean que sí se queda, o sea, sí hay semillas, sí sembramos ahí algo. Sembramos algo. Hay terreno para abonar, para sembrar. Es un terreno y todo esto, el resultado se da en 10, 15 años. Los resultados no son inmediatos. No son inmediatos. Claro, como estamos acostumbrados a un mundo práctico donde todo gira y cambiante, y donde queremos resultados de una vez, pues nunca vamos a ver el movimiento. Si seguimos en este mismo ritmo, vamos a impactar. Vean, este año no he hecho la cuenta, pero creo que por mi parte, yo solo, llevando el mensaje, he impactado a más de 6.000, 7.000 alumnos. Porque hemos ido a varios auditorios. Todas las semanas, la semana pasada estuvimos aquí en Piedecuesta, en la biblioteca Eloy Valenzuela. Les estaba hablando del libro del café, de la historia del café, con unos alumnos de unos colegios de acá de Piedecuesta. Un gestor cultural, Saúl, me invitó y ahí estuvimos en la biblioteca. Muy bonita, los felicito a las personas de Piedecuesta y los invito a que vayan a la biblioteca. Y lo más curioso, yo preguntaba dónde queda la biblioteca de Eloy Valenzuela y no sabía las personas, no sabían. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos que hay centros culturales positivos y bien estructurados en nuestro entorno. Entonces, desde ahí es donde debemos empezar. Un trabajo constante, acercarnos a estos centros culturales e interactuar. Vuelvo y le repito, los resultados se van a ver es en un futuro. Es en un futuro. Familiarizar estos para que no se conviertan en elefantes blancos. Es decir, cuando se nombra un director de una institución de esas, pero es burocráticamente 100% político por conveniencias, pero los gestores culturales, a quienes promueven la cultura, la lectura, todo lo que tiene que ver con la literatura, con lo que encierra esa palabra tan amplia, la cultura, pues los alejan de lo que realmente lo que se busca con estas estructuras físicas. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en el Magazine de Noche. Hoy el ingeniero industrial Hernán Darío Castillo Quintero, hablándonos de literatura, hablándonos de sus tareas, hablando de su gestoría como precisamente promoviendo la lectura, con las actividades en alianza con algunas instituciones que es importante articular, dentro de eso las unidades tecnológicas de Santander, que no solamente es la formación académica, científica, técnica, sino que alrededor también, porque es que ingeniero, cuando hoy damos a que creemos todo lo que nos bombardean las redes, los mismos medios de comunicación, pero no vamos nosotros a investigar si es cierto lo que incluso ese periodista, lo que incluso ese mandatario, ese funcionario dijo es cierto. Hoy cuando tenemos la facilidad de nosotros mismos investigar, y qué mejor que a través de la lectura, que seamos nosotros, no porque nos dijeron, no porque nos dijo este señor, esta señora, no porque nos dijo a través de esta red social, sino que nosotros mismos miramos, observamos, es parte de ese trabajo que todos debemos hacer. Vean, Eduardo, le voy a comentar una experiencia personal actual. Yo tengo muchos amigos y muchos grupos políticos ahí que se arman por el chat. Tuiteros.
Y llegamos y empiezan a replicar videos con intenciones no adecuadas, donde se pone una realidad, una verdad, pero se dibuja con otras intenciones, porque precisamente no buscamos fuentes oficiales y porque preferimos replicar algo inmediato que ir a consultar. Y esa es la importancia de la lectura y eso es lo que nos polarizan a nosotros, digamos así, los medios de comunicación hoy en día. Entonces, ahí a los amigos politiqueros que nos gusta la política, que nos gusta estar interactuar, sí, busquemos fuentes confiables, periodistas serios, porque ahora cualquiera monta un video, entonces dice que es periodista, ¿no? Y lo que tienen como segunda intención son otras intenciones, posiblemente de desinformación o desacreditación. Entonces tenemos que ser muy conscientes de siempre ir, en la parte académica pasa mucho, no consultamos fuentes confiables, nos vamos a lo fácil, Wikipedia y el Rincón del Vago, y el problema es que esos son programas editables, son plataformas editables. No, y con la inteligencia artificial pues más. Y la inteligencia artificial es positiva, pero no es fiel, no es fiel en la información. Entonces toca hacerle curaduría. Entonces nos quedamos con la información y no le hacemos curaduría a la buena información. Entonces por eso la importancia de leer y saber dónde buscar. Eso que usted habló es muy importante, ir a la fuente. A ver, hablábamos antes de entrar al tema de lo que tiene que ver de una familia muy prestante, las tantas familias extranjeras que llegaron a nuestra región y otras que lógicamente hicieron asiento acá y que lógicamente se mezclaron porque es una cultura bastante etérea la que tenemos y hay la biodiversidad en todos los aspectos, precisamente hoy cuando se habla de algún evento que se realiza en Colombia. Y es las obras que usted viene ya, que ha mostrado con ese trabajo investigativo de las crónicas, vemos también lo de la historia que usted narra, y que alrededor, si bien es cierto, de un producto como es el café, pero alrededor lleva otros elementos que son, ese trabajo investigativo nos lleva a lo que es la realidad, a lo que ha sido historia, ¿no? De todo, porque automáticamente se toca la economía, la política, el comercio, las familias, en fin, de un producto nada más como el café que es de nosotros, y si bien es cierto, pero se debe a que unos extranjeros lo trajeron, ¿no? Y por eso la variedad arábica y bueno, y qué sé yo. A ver, esas sus obras, de las cuales usted ya ha publicado antes de entrar precisamente a lo que nos compete en el día de hoy. Sí, señor. Vean, Luis Eduardo, algo fundamental es que cuando se habla de historia, tenemos que hacer viajes en el tiempo y entrar a entender cómo eran las situaciones sin juzgar, digámoslo así, de esta manera. Sin juzgar los entornos, porque es que las políticas... Sin prejuicios. Sin prejuicios. Actualizar los prejuicios. Sí. No, es que eran mojigatos. No, es que la religión en esa época tenía unas normas y no es que fuera mojigato, es que así era la situación. No, es que era muy bárbaro. No, es que no habían formas. No habían formas. Y nuestro entorno de región acá de Bucaramanga, su área metropolitana y Santander en general, es un entorno que salió gracias a los recursos naturales. Aquí por el Río de Oro se extendió una red fluvial y esta red fluvial tenía demasiado oro. Bucaramanga estaba bañada por 14, estamos hablando del año 1550, por 14 quebradas en las cuales todas tenían oro a su alrededor. Y por esa época empiezan a llegar desde Vélez. Y comunicaban de una región a otra. Pero indígenas, 1550, estamos hablando de 1550. Época de indias. Exacto. Entonces, estaba fundada Vélez y de allá se empiezan a desplazar hacia acá mineros y señores cuadrillas. Y empieza a existir una migración donde llegan y los indígenas los tratan
el lavado de las arenas y sacar el material aurífero como tal. Y en esos procesos van creciendo los poblados. Entonces ahí nace, en 1622, nace Bucaramanga como un pueblo de indios. Unos años más adelante, en 1639, ya nace Girón, ya como un pueblo de españoles como tal. Después Bucaramanga pasa al estatus de parroquia, llega Floridablanca, que era un sitio que lo llamaban la mano del negro, y era un paso de caminos. La mano del negro porque había un esclavo que lo amarraron a un caballo por darle por castigarlo, y un terrateniente lo amarró de un caballo y empezó a darle vueltas a una cerca. Y cuando se dio cuenta, pues se quedó con la mano, se le cortó la mano al negro, le desgarró la mano. Entonces tomó ese sitio Floridablanca, y después nace Piedecuesta también. Entonces viene creciendo la población, las poblaciones cercanas. Ya para 1850, Bucaramanga era un sitio casi que desconocido. Girón, más bien, sí tenía un centro económico fuerte gracias al tema del cacao, del tabaco. Tenía personajes muy prestantes en Girón, gente de nombre. Y Bucaramanga era conocido solamente por sus sombreros jipijapas. Eran unos sombreros elaborados por las mujeres de nuestra región. Empezó a desarrollarse el arte en Girón y se expandió por todo Santander. Pero Bucaramanga era el centro de acopio de esos sombreros, y allí llegaban extranjeros a hacer compras para los sombreros. Ese era el contexto de Bucaramanga hasta 1850, hasta 1850, digámoslo así. Siglo XIX en los comienzos y el apogeo que en esa época comenzó de lo que usted dice, esa región, pues capital como Bucaramanga, y el proceso que usted ha dicho, ha manifestado de lo que fue la economía, y que lógicamente dio a que las villas, Villa de Girón, la misma Villa de Florida en ese momento, ¿no?, dio paso a lo que es Bucaramanga, en lo que usted ya nos ha manifestado. Bueno, viene usted precisamente también con un trabajo investigativo, ya me decía esta cámara, ya más de 2 años. ¿Por qué es eso? Investigando, ¿no?, acotando documentos, testimonios de los cuales pues están, y que lógicamente de lo que fue, lo que sigue siendo el desarrollo de una región como es el nororiente colombiano, y que nos lleva precisamente a todo lo que ha sido en Colombia, lo que reza precisamente esa historia y esa misma evolución. Cuando hablamos de los Lenguerque, ¿no?, es el tema que nos compete en el día de hoy. Von Lenguerque, conocido por los caminos Lenguerque, en fin, todo lo pertinente, pero antes tenemos que llegar de ese momento, ¿no? ¿Cómo llegan los Lenguerque? ¿Qué familias habían acá, siendo ellos de ancestros alemanes? En fin, todo lo pertinente. ¿Cómo es el proceso de esos Lenguerque? Pero automáticamente nos toca quiénes estaban, qué familias extranjeras o qué alemanes también habían ya cuando llega esta familia de Von Lenguerque. Sí, bueno, como le comentaba, en Bucaramanga habían establecidas varias familias, ¿no? Estaban los Puyanas, familias de nombre, estaba Harker, ingleses, familias, en su mayoría estas familias ya habían nativos de Bucaramanga, personas oriundas con generaciones bumanguesas, pero radicadas aquí de otros lados, pero radicadas y ya con sus familias ya nacientes aquí en la región, ¿no?, en Girón, en Floridablanca, en Piedecuesta. Para hablar del Lenguerque,
muchas veces nos quedamos con La otra raya del tigre. Y La otra raya del tigre es una obra fantástica, es una obra hermosa, muy literariamente muy estructurada. Lo que pasa es que él hizo una novela y mezcló dos cosas. Pedro Gómez Valderrama, el autor, mezcla dos cosas. Él toma los relatos de su abuelo y les pone su toque de ficción, les pone sus toques literarios bajo la figura de la novela. Entonces, la novela es invención de ciertas circunstancias. Intenta hacer una novela histórica. Entonces, pero lo más importante son los datos que da el abuelo, que son datos que sucedieron, no realmente, sino bajo la perspectiva del Señor, ¿no? Habrá que mirar qué perspectiva era el abuelo, si era un peón, habrá que hacer una investigación, cómo trabajaba el Señor, con quién trabajaba, dónde vivía exactamente, porque la perspectiva de nosotros, de cada persona es diferente. Entonces, se tiene una idea diferente del Enguerque. Y a veces se intenta perder la verdadera esencia patrimonial de la historia de Geo von Lenguerque. Y para ello decidimos hacer una investigación más a fondo y especializada, reunir todos los datos que ya teníamos y traer nuevos datos, entre esos los orígenes desde Alemania. Y efectivamente, los Lenguerque empiezan en Alemania, desde 1100 se tienen los primeros registros y se van extendiendo por diferentes ciudades de Alemania importantes. Estos personajes se van metiendo en el tema político, fueron alcaldes, concejales, establecen unos símbolos propios como unos escudos de armas de las familias, eran personas que hacían parte del clero, pero luterano. Empiezan como católicos, después migran en 1450, migran a la parte a la fe luterana, y se va estableciendo el apellido Lenguerque como von Lenguerque. O sea, von era un título de nobleza. Entonces, eran personas con una descendencia noble y personas que trabajaban fuertemente e influían en la sociedad. Se van corriendo hasta llegar a Bremen. Y en Bremen, ahí se consolidan ya ahora como comerciantes. Entonces, toda esa historia de los Lenguerque en Alemania fueron consultados en archivos de diferentes tipos de centros de historia de Alemania, en parroquias de Alemania, en fuentes de personas que nos dieron libros, datos de libros, de diarios, que me tocó empezar a traducir. Menos mal que ya está la tecnología, ¿no? Entonces yo tomo un archivo, lo paso a la inteligencia artificial, porque es una foto, y él me bota ya traducido, me bota del alemán al español. Se dificulta porque hay unos que están escritos a mano, entonces la escritura del alemán antiguo es compleja. No entendemos el alemán normal, menos el antiguo, incluso no entendemos el español, el castellano antiguo escrito, mucho menos el alemán. Entonces, todos estos trabajos de archivo se hacen con respecto a la familia. Hablando un poco de la familia general, logramos encontrar qué hacían los padres, dónde nacieron, los 5 hermanos de Lenguerque, con quienes se casaron,
quiénes fueron sus hijos, dónde murieron, a qué se dedicaban cada uno de ellos. Entonces, todas estas historias enriquecen algo que no conocíamos. Teníamos una perspectiva del Lenguerque acá en Colombia, pero ¿quiénes eran los Lenguerques? Sí, cuando hablamos del caso particular de Geo von Lenguerque, pues nos relacionan con caminos. Los caminos de Lenguerque que están esparcidos en todo el departamento. Sí. Máximo nos relacionan con Zapatoca, Lenguerque Zapatoca, sí. Lenguerque Caminos. Y que tuvo un montón de hijos. Sí. Que es algo desvirtuado. Es algo desvirtuado que más adelante, si hay la oportunidad, lo tocaremos ese tema, ¿no? Cuando lleguemos por lados de Zapatoca. Pues hoy estamos a través de Buenavisión, Magazine de Noche, con el ingeniero y gestor cultural, escritor, tallerista, Hernán Darío Castillo Quintero, con base que precisamente a lo que va a ser en próximos días la publicación de su más reciente obra, Un alemán santandereano, haciendo referencia a Geo von Lenguerque y, como no, por ejemplo, el más reciente de generaciones, ¿no? El señor rector de las unidades tecnológicas de Santander, Omar Lenguerque, que precisamente ese apellido se ha conservado. Bueno, llegan los Lenguerque a Santander, llegan a Bucaramanga, ¿a dónde llegan? Según lo que narra usted en este trabajo investigativo, en esta obra, Un alemán santandereano, obra de 140 páginas, ¿no? Que vamos a tener el próximo día la oportunidad de escudriñar, de mirar, de observar precisamente, de disfrutar de ese trabajo investigativo que usted realizó. Sí, Lenguerque llega puntualmente gracias a un personaje que había trabajado acá en Colombia fuertemente como investigador, un botánico, naturalista, von Humboldt, Alexander von Humboldt. Este personaje, Humboldt, daba ciertas experiencias, ciertas conferencias en Alemania, en universidades y en centros culturales de Alemania, hizo publicaciones de libros y hablaba de las bondades geográficas que tenía la Nueva Granada. Específicamente empezó a hablar también de la provincia de Soto, encabezada en ese momento por El Socorro, que era, digámoslo así, la capital central, y los sombreros Jipijapa. A él le causó curiosidad eso. Tuvo que salir por unas circunstancias confusas, solamente... ¿De Alemania? De Alemania. No tenemos grandes fuentes sobre eso, solamente la experiencia que contó Pedro Gómez Valderrama, que le comentó su abuelo, que fue allegado a Lenguerque, y es que él estaba sometido a una conspiración política. Y aparte de eso tenía una amante y esta estaba casado con un político fuerte del reino de Prusia. Entonces hay un reclamo y se van a duelo. En el duelo él da de baja a su compatriota, al alemán allá. En ese momento había una particularidad, y por eso es que hay que entender la historia. Es que preciso ese año los duelos habían sido clausurados y estaban penalizados prácticamente con pena de muerte aquellos que los dieran, porque los índices de violencia por duelos en esa época eran altos. Entonces... Es decir, esos retos estilo las películas que llegan de 10 pasos hacia allá. Exactamente. De 10 pasos hacia allá, sí. Y el que se voltee más rápido y dispare, ahí es. Entonces, él, cuidando su integridad, tuvo que salir refugiado. Entonces, salió por Bremen, no podía salir, había nacido en Donce, en Alemania, vivía en Bremen, hacía parte de la caballería del reino de Prusia, y no podía salir por Bremen porque había muchas autoridades. Entonces se daba un paseo ahí por Europa y vuelve por Hamburgo y sale por Hamburgo, que era la ruta que utilizaba la Royal Mail en esa época. Entonces, aquí todos estos datos, ¿por qué se hablan con seguridad de todos esos datos? Porque es que era la única ruta
que existía comercialmente en esa época. Y la ruta, yo me puse a investigarla y se plantea claramente, y salía de Hamburgo y de Bremen, pero de Bremen no podía salir, entonces el otro puerto ahí cercano era Hamburgo. Sale de Hamburgo pasa al Reino Unido, a Southampton o Liverpool, cualquiera de los dos puertos. De Liverpool pasa a las Islas Canarias, en España, de las Islas Canarias va a Centroamérica, en Centroamérica se da una pasadita por los puertos y llega a los puertos de Santa Marta o Cartagena. En este caso, según Pedro Gómez Valderrama, él se quedó en los puertos de Santa Marta. Claro, el puerto de Santa Marta era una ruta donde paraba la Royal Mail. Entonces, él observando todo este tema de que había un país por allá al otro lado del mundo, en el nuevo continente, que había unas bondades económicas, geográficas, de animales, unas especies nuevas, con plantas, las cuales eran muy apetecidas, y productos como el café, el cacao, la quina y los sombreros. Entonces se viene a aventurar a ojo cerrado aquí a la Nueva Granada, Colombia actualmente. Entonces, esa es la razón por la cual él llega acá, gracias a las experiencias culturales que se había brindado von Humboldt en esa época. A ver, ya después de todo ese proceso, ¿estamos hablando del siglo qué? ¿De qué siglo? Sí, ahí estamos hablando de 1850. Siglo XIX. Sí, mitad del siglo XIX. Mitad del siglo XIX. Acá, bueno, cuando hablamos ya del motivo, la causa que llega y cómo llega aquí a Bucaramanga, Colombia, inicialmente al puerto de Santa Marta, ya viene como en todo, el entorno familiar, ¿no? ¿Con qué familia? Se mezcla, se une acá Geo con Lenguerque acá, por ejemplo. Sí, Lenguerque da un paso para llegar a Bucaramanga. El primero lo que hace es plantearse la ida a la capital. Claro, pues uno llega al centro económico y cultural grande de la región, que es la capital. Con la capital. Exactamente. Entonces, se viene y baja por el Magdalena. En esa época, estamos hablando de 1852, ya los barcos a vapor ya transcurrían por el Magdalena claramente, y llega a Honda Tolima. De Honda Tolima pasa a Bogotá, y entre todo ese terreno él va haciendo anotaciones y observaciones, va constatando con personas de diferentes tipos, va mirando rutas, va mirando productos, va mirando estrategias, va mirando la parte cultural. Entre esas, el nombre es Georg Ernst Friedrich von Lenguerque. Entonces, la gente le pregunta a usted cómo se llama, Georg Ernst Friedrich von Lenguerque, y Lenguerque ni siquiera se pronuncia Lenguerque, Lengarca, algo así, en mi mal alemán. Entonces, no. Son los apellidos Hederes y Lenguerque. Estos no son apellidos, son nombres. Sí. Ernst Friedrich von Lenguerque. Entonces, en medio de toda esa confusión, él dice, no, llámeme Geo von Lenguerque. Y castellaniza, vuelve en castellano, ese George lo vuelve castellano como Geo. Entonces, lo que usted comenta, él va haciendo relaciones y va mirando, y ahí constata que los sombreros jipijapa y el comercio se dan en la provincia de Soto, en Bucaramanga. Y hace la correría entonces. Se viene desde Bogotá, pero esta vez ya se viene es por tierra. Entonces llega al parque, actualmente el parque García Rovira, y se encuentra con dos edificaciones eclesiásticas. Estas edificaciones eclesiásticas correspondían a la iglesia San Laureano y la capilla de los Dolores. Se da cuenta que eran muy entregados a la religión, que todos los días iban a Eucaristía, con mayor fervor los domingos.
y empieza a hacer ese análisis cultural. Cuando llega este personaje bien montado, un personaje de una contextura fuerte, alta, cabellos rojizos, un mostacho o un bigote prominente, pues todos quieren interactuar con él. Aparte de eso, él había llegado con unas cartas de crédito bien amplias que lo amparaban desde Bremen, su familia muy pudiente, su padre había sido un terrateniente allá en Donsen y tenían una especie de mansión, una casa quinta grande en Donsen. Entonces económicamente venía bien planteado, era comerciante neto por temas de herencia familiar, sus hermanos, sus tíos. ¿Él venía con la intención de traer mercancía o llevar mercancía? Él no sabía qué iba a hacer, porque venía refugiado, le tocó salir. Sí, venía, sí, claro. O sea, estaba, Por el hecho acontecido estaba allá. explorando, estaba explorando y según... Casi que huyendo, ¿no? Migrando por el hecho que sí, le tocó migrar, salir de la región obligadamente. Ahora, algo fundamental es que él venía de una ciudad bulliciosa, de una ciudad de amplio comercio que era Bremen. Bremen en esa época, en 1850, era un centro portuario donde entraban casi todas las mercancías para ir para Europa. O sea que el nivel cultural de Bremen era muy agitado. A llegar a la villa de Bucaramanga, que era muy tranquilita, que eso a las 7 de la noche ya todos estaban durmiendo en sus casas, las personas muy pausadas, poca gente, poco comercio, no había el comercio apenas cuando llega Lenguerque se estaban estableciendo las primeras casas comerciales. Eso lo hablan personajes como Emilio Arenas en sus libros, las primeras casas comerciales se estaban estableciendo aquí. Las casas comerciales eran en las casas de los personajes, en las salas. Traían las mercancías y se vendían todos los productos que trajeran porque eran novedosos. Apenas los mutis estaban estableciendo las primeras importaciones, se establecían las primeras importaciones de mercancías. Se cuenta que se trajo el primer piano para aquella época. Entonces Lenguerque iba mirando eso. Claro, yo me imagino que de Bogotá él se habría traído algunas mercancías y ya tenía planteado que aquí iba a negociar con sombreros y tabaco. Eso ya... Era el apogeo también de esa región. Él quería llevarse el tabaco para mandarlo allá para Alemania. Entonces, ese fue como la llegada y la visión que él tenía. Primero que todo, calculando y observando, ¿no? Tanteando el terreno como tal. Ese ya cuando él Bucaramanga, ¿no? Y la relación, vuelvo e insisto, ¿por qué los caminos? ¿Por qué Lenguerque caminos? ¿Por qué Lenguerque Zapatoca? Bueno. Dos temas, pues, uno geográfico y el otro de vías, hoy que hablamos de conectividad. Efectivamente, Lenguerque llega y establece su hospedaje en Bucaramanga. Apenas lo establece, él empieza a crear su comercio y le va muy bien como comerciante. Le va muy bien, hace unos contactos, me imagino que por cartas, ya tenía planeado unos proveedores y quienes le compraran sus mercancías. Entonces de aquí mandaba los productos de la región, como le decía, el café, el tabaco, los sombreros, y de allá se traía armamentos, se traía telas novedosas, otros tipos de sombreros, alguna clase de tecnología. Entonces el comercio se empezó a dinamizar, se empezó a dinamizar. Él tiene como se le da el contexto de que él desarrolló ese comercio. Había una particularidad,
En el año de 1857, o sea, 4 años después de que llegó Lenguerque, unos 5 años después de que llegó Lenguerque, se crea el Estado Soberano de Santander. Incluso se llamaba Estado Federado de Santander. Y el Estado Federado de Santander coloca un artículo, y este artículo decía que aquellas personas mayores de 21 años que estuvieran presentes aquí en el estado de Santander, independientemente de su origen, eran santanderianos. Él se acoge a ese artículo y prácticamente obtiene su origen santanderiano. Y ahí es donde nace el dicho, el que pisa tierra santanderiana es santanderiano. O sea, era uno de los artículos de la Constitución. ¿De dónde vienen los caminos? Cuando nace el Estado Soberano de Santander, empiezan a visualizar que se necesitan vías, que se necesita educación, que se necesita desarrollo. Entonces empiezan a buscar proveedores para el Estado y sacan un listado como una licitación pública. Entre esas, Lenguerque era un personaje fundamental que cumplía con ciertos requisitos. ¿Qué requisitos tenía? Primero, era una persona reconocida en la región, una persona a la vanguardia, que conocía de ciertas tecnologías o ciertos temas desarrollados que venían desde Europa, ¿ya? Porque había visto los caminos, había trabajado en construcción también, y aparte de eso, conocía el tema y las necesidades del comercio. Era extranjero, tenía un capital fuerte y una presencia de una persona responsable y seria para la región. Con todos estos connotaciones que le estoy comentando, a él le entregan la licitación para que abra caminos y empieza a trabajar en la apertura de caminos desde Bucaramanga, Girón, Zapatoca, para conectar con el río Magdalena. Aprovecha dos cosas, son dos negocios en uno, un negocio redondo. Abre caminos por un lado y transporta sus mercancías al mismo tiempo. Esto le da facilidades, le entregan tierras, terrenos baldíos. En estos terrenos le saca el mayor provecho posible, hace posadas, construye tambos, pone peajes. Todas estas concesiones económicamente eran para él, no pagaba impuestos de algunas exportaciones o de sus bienes, no pagaba impuestos por estar comprometido en la construcción de caminos. Entonces era un negocio redondo como tal, el comercio y la construcción de los caminos. Eso en los caminos automáticamente, y cuando hablamos de Zapatoca, ¿por qué Zapatoca? También familiarizamos. Cuando hablamos de Lenguerque, pues caminos y Zapatoca. Sí, es una etapa de la vida de Lenguerque. Su etapa fundamental la desarrolló en Bucaramanga. Sus hijos naturales reconocidos fueron 3, uno con Dionisia Serrano. Dionisia Serrano era Es decir, se une con una familia Serrano acá en Bucaramanga. Sí, pero esos Serrano era de Río Negro. Eran de Río Negro. Habrá que mirar a ver cuál era el tronco familiar. Casi no hay información de Dionisia Serrano. No encontré actas de bautizo. No encontré, de los Serrano tradicionales. De los Serranos, exacto. Esa avenida era de Río Negro. En algún momento posible tendrían que empezar con los Serranos, pero eran unos Serranos diferentes. Entonces se une y tiene su primera mujer, está desde 1853 a 1960. O sea, fueron casi 7 años de convivir con ella. Dentro de esa unión nace y florece Emilio Lenguerque. Emilio Lenguerque es el tronco familiar del actual rector de las Unidades Tecnológicas de Santander.
Entonces, la mayor parte de esta información me la brindó el rector, ¿no? Y la hemos trabajado en combinación con él. Entonces, más adelante, después, tiene otra mujer que se llamaba Benita Vargas. Con ella tiene 2 hijos, Guillermo y Federico. Guillermo muere sin descendencia y Federico sí tiene una descendencia que, por otro lado, el conocido como tal se llamaba Benito Lenguerque. Benito Lenguerque era un abuelito que trabajó toda su vida reparando radios, electrodomésticos, planchas en el barrio Alfonso López. Hay una foto, ahí yo en el libro tengo la foto de Benito de Lenguerque y sus descendientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento el Estado Soberano de Santander le dijo: conecte Zapatoca con Puerto Santander, o sea, Barranca Bermeja, para llevar toda esa región, los productos al río Magdalena, al río Magdalena, y nos quede fácil sacarlos. Él ya tenía cerca un emporio y tenía 2 haciendas, entre Montebello y el Florito, que quedaban en Betulia. Entonces, le gustaba la región y en 1972 más o menos compra una casa en Zapatoca. Después compra la casa contigua al lado, las une, les hace la remodelación y queda una casa grandísima, una casona grande que le servía de centro de acopio de mercancías y, aparte de eso, de vivienda cuando él estaba ahí o para alojar a sus allegados cuando llegaran. Entonces, él crea en Zapatoca, hace lo mismo que hizo en Bucaramanga, desarrolla el comercio, trae mercancías y lleva mercancías. Se empieza a dar una bonanza agrícola en el sector, en el cual el comercio empieza a fluir, todos empiezan a ganar, todos contentos por el desarrollo que se iba a dar. Me imagino que por el clima y la tranquilidad, él prefiere ya a Zapatoca. O sea, ya Bucaramanga ya no era la ciudad, la villa. Como es conocido, el clima de seda, Sí, el clima de seda. Sí, y ya no era la villa tranquila que él llegó, ya era una villa acelerada, ya era muchos temas políticos, estaban los artesanos de la famosa culebra Pico de Oro, y había mucho azote político y Ya comenzaba el apogeo. Mucho apogeo. Entonces yo me imagino que él dijo: no, me voy allá para Zapatoca, que es más tranquilito, y me queda cerca mis construcciones, me queda cerca mi hacienda. Entonces, a partir de 1875 aproximadamente, Lenguerque va allá a Zapatoca y ahí tiene sus últimos días, hasta 1882. ¿Él muere longevo o muere 50 y algo de años. Sí, nació en el 24, murió en el 82. Entonces, ahí pasa sus últimos días. En ese momento, pues, como le digo, él prefiere más como la tranquilidad. Y tiene una lógica, ¿no? Como le decía, pasa de Bremen, pasa de Donsen, que es donde nace, a la portuaria de Bremen, y de Bremen dice: no me gusta esa vida. En vez de quedarse en Bogotá, ¿por qué no se quedó en Bogotá? Porque en Bogotá podía haber hecho más de pronto. No, yo me voy para la tranquilidad de Bucaramanga, y después de la tranquilidad de Bucaramanga, ya no era tranquila, se va para la tranquilidad de Zapatoca, y allá lo acogen sus últimos días como tal. Él fue apertura para más alemanes, más descendencias alemanas, y antes había algunos alemanes previo a que llegara, a que sí. Lenguerque hubiera llegado. Habían colonias alemanas en Bucaramanga y que pasaban así, que se establecían, pero iban y volvían. Pero con él llegaron aproximadamente 200 alemanes a Santander. De estos alemanes, muchos se radicaron en Bucaramanga. Otros tantos se fueron por Santander, otros tantos se fueron para otras partes de Colombia. Entonces,
era un puente directo entre Bremen y Bucaramanga. No era entre Colombia y Alemania, no, era entre Bremen y Bucaramanga. Entre ellos, él se trajo a su hermano Emil. Y cuando nace su primer hijo, Emilio Lenguerque, el hermano se encontraba acá en Bucaramanga apoyando la gestión comercial que él hacía. Y por eso es que Emilio Lenguerque, el que viene del tronco familiar del rector de las unidades tecnológicas, se llama, viene del hermano, Emilio. Entonces, de ahí es donde vienen los nombres. También trae consigo a un sobrino, Paul Gaspar Loren. Paul Gaspar Loren era hijo de la hermana, Herminie Lenguerque, y un médico prestigioso de Bremen, Karl Loren. Entonces, él se trae al sobrino, cuando cumple los 18 años, yo encontré el archivo de cuando llegó acá a Bucaramanga, que decía que arrancaba en 1972, arrancaba para acá, y él es el que toma las riendas comerciales de Lenguerque. Se vuelve en la mano derecha, Lenguerque le enseña todo el tratamiento comercial, todo el tratamiento de los negocios, exploran la quina los dos, hacen un desarrollo de mercancías, y Loren se convierte en el que le manejaba todos los negocios a Lenguerque como tal. Tanto es que en sus últimos años, Lenguerque le pasa todos sus bienes a Loren. A ver, en construcciones de estructuras de vivienda, ¿tenemos algunas características acá en Bucaramanga o en Zapatoca? Sí, por ejemplo, pues las construcciones son las coloniales, ¿no? Por ejemplo, la entrada de la hacienda, de la hacienda Montebello era una entrada, ahí pues en el libro se muestra la foto y se describe. ¿En qué parte? En Betulia. Betulia. En Betulia. Es una entrada con unas torrecillas en piedras. Él manejó mucho la parte de forja, o sea, el hierro trabajado, eso casi no se utilizaba en esa época, él lo trajo mucho. Dicen las crónicas que cuando creó su primer negocio comercial, fue la primera casa con rejas. O sea, La característica, innovó con la parte de las rejas. Compatriotas suyos hicieron casas similares o adecuadas, como por ejemplo la casa de Antonio Nariño, se me escapa el nombre, es un nombre no fácil de pronunciar, allá por la carrera 27, con 34 creo que es, la casa Antonio Nariño, es una casa de una tipología de construcción alemán. Corte alemán. De un corte alemán. He encontrado que varios compatriotas de él que llegaron a Bucaramanga y se establecieron en otras ciudades y traen una construcción, traen su cultura, traen nuevos licores, traen nuevas formas de vestir, viene con ellos la parte de ser protestantes. Es un tema complejo este tema del protestantismo. Luterano, ¿no? Sí, de Lutero, porque es que habían unos que se convertían a la religión católica y otros como Lenguerque no se convertían. Al no convertirse, no les daban el apellido. Entonces, por ejemplo, Emilio Lenguerque inicialmente nace como Emilio Serrano. Más adelante es que logra recuperar el apellido Lenguerque, igual el resto de sus hijos. Entonces ya nace, digamos así, sin identidad. ¿Sí? Y no es que ellos no quisieran responder, no, es que las leyes católicas eran estrictas, debían estar casados y si no, pues no les daban el apellido. Realmente se conocía como hijo natural. Habían dos, legalmente, era hijo natural o hijo ilegítimo. Entonces, esos términos también iban cambiando las normatividades y hacían más complejo el reconocimiento, porque entonces, no, es que
nació en tal fecha, entonces era hijo legítimo, pero a partir de tal fecha era hijo natural. Entonces, son temas complejos que no se entienden. No es que muchas veces, no es que no quisieran responder, no, es que la naturalidad de su condición de la fe no daba como hoy en día que sí es fácil, ¿no? El actual rector de las unidades tecnológicas viene a ser ¿qué generación? Omar Lenguerque. Él vendría siendo la quinta generación de Geo von Lenguerque, o sea que ese sería el tatarabuelo. De Von Lenguerque. De von Lenguerque. Von Lenguerque sería el tatarabuelo del doctor Omar Lenguerque. Pues es un trabajo, lo felicito, ingeniero Hernán Darío Castillo Quintero, usted como investigador, como gestor, como escritor, sabemos que no es fácil escudriñar, ir a documentos, ir a la fuente, lo que decíamos en la parte inicial, no lo que nos dijeron. A veces hay que confrontar documentos precisamente de todos los decires, del voz a voz a veces que se presentan, pero lógicamente con un soporte eminentemente de investigación. Pues entonces dejamos a consideración, amigas y amigos televidentes, lo que ha sido precisamente esta charla referente a lo que es la obra, que en próximos días se va a publicar, ya está todo lo concerniente a él, 140 páginas, ¿no? Ilustrado con todos los testimonios, en fin, ¿no? Esa es parte de ya de la conformación, de la realización de la obra. Sí, como tal. Como hablábamos de los aliados estratégicos precisamente, aquí unimos a varios aliados estratégicos. Empezamos con el rector Omar Lenguerque, que contribuyó en gran parte a la investigación, estuvimos trabajando fuertemente con él. Pusimos a concurso el libro y fui ganador de la beca de los estímulos de Cultura con Berraquera de la Gobernación de Santander. Gracias a esto, a ese aliado que es la Gobernación de Santander en estos momentos, pues encontramos la forma de publicar el libro como tal. La publicación del libro se va a hacer bajo la editorial de la Casa del Libro Total, y el día 28 de noviembre a las 7 de la noche vamos a tener el lanzamiento en la Casa del Libro. ¿El título de la obra? Sí, Un alemán santanderiano. Bueno, ahí queda entonces para que estemos prestos precisamente ya lo que va a ser la presentación, el lanzamiento oficial de esta obra, un trabajo investigativo de una de las familias extranjeras que llegaron, que aportaron a lo que fue el desarrollo, el crecimiento de la cultura, de la economía, del gobierno, de la política de nuestra región, que infortunadamente, lastimosamente, pues se ha relegado, y esperamos que nuevamente se retome lo que ha sido, lo que fue esta región del Gran Santander, que se llama así, pero en ese momento era eso, ¿no? Gran Santander, incluso cuando hablamos del puerto y usted narra ahí, Santa Marta pues hacía parte precisamente, Ocaña, de Santander, del norte de Santander, pero del Gran Santander. Pues ingeniero, muy formal, estaremos, vuelvo e insisto, prestos precisamente para cuando sea esa publicación y ya físicamente y lógicamente ojear, consultar muchos pormenores. A grosso modo tratamos todo lo concerniente a lo que es la familia Lenguerque, Geo von Lenguerque. Cuando hablamos de este personaje, pues tenemos que hablar, remontarnos al siglo XIX, hablar de vías, hablar de Zapatoca, en fin, de lo que fue el aporte a la economía de esta región. Pues muy formal, ingeniero Hernán Darío, por hacer presencia aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. No, muchas gracias y bueno, estamos en contacto para tener estos encuentros culturales y promover el patrimonio, que es lo que debemos rescatar, nuestro patrimonio como santanderianos y por nuestra región. ¿Esta obra está en género que crónica histórica, que es precisamente ese es el objetivo, rescatar nuestro patrimonio, tener presente nuestro patrimonio. Pues nuevamente muy formal, de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, y que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia, a quienes desde Centroamérica, el ingeniero Carlos Arturo Guardrón, a una serie de personas que nos manifiestan, nos escriben cotidianamente, están al tanto de lo que es esta programación del Magazine de Noche, de los temas que abordamos. De igual forma, ustedes pueden acceder vía WhatsApp, nos pueden contactar al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche para hablar del deporte, para hablar de la cultura, para hablar de la literatura, de la parte gremial, en todos los aspectos que usted viene liderando en pro de un mejor estar de esas comunidades de niños, de jóvenes, de adultos, población
general. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía, en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.